Hola chicos, muy buenas. Seguramente antes de empezar el vídeo voy a decirlo, seguramente dentro de poco haga un sorteo de la camiseta de Joao Félix en esta Eurocopa. Aquí lo tenéis. Antes de hacer el sorteo lo voy a enseñar para que todos estéis contentos, para que luego digáis que no llamo a engaños. Esta es la camiseta de Joao Félix esta Eurocopa. Martes 2 de julio del 2024. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Este viernes no me llamen, no me escriban porque juega España contra Alemania y luego Francia contra Portugal. Ya por lo menos se empieza a poner interesante la Eurocopa, porque es que, digo, bueno, voy a ver los partidos importantes, los que yo pienso que son importantes. Era Inglaterra, Francia, Alemania e Inglaterra y Francia, la verdad es que han dejado el listón muy bajito en la fase de grupos, hasta incluso en la eliminatoria. Me han gustado muchísimo Alemania y España. De verdad, es que yo pensaba que Inglaterra iba a ganar todos sus partidos de goleada. Francia igual. Y al final la única que yo pensaba que no iba a destacar tanto ha sido España. A ver, que yo quiero que gane España la Eurocopa, pero ya os dije mi favorito, en el sentido de que yo pienso con el corazón. Y yo creo que Inglaterra iba a ganar la Eurocopa. Veremos a ver, porque no están jugando muy bien. Todo puede ser, todo puede ser en esta Eurocopa este viernes. Qué ganas de este viernes, Vale, atención, última hora en el Paseo de la Castellana hemos sufrido una avería muy gorda, Y precisamente yo no soy la avería, porque ya estoy adelgazando. Pero claro, es que ya no puedo sacar esto tampoco, porque si saco esto es que estoy dando una imagen de Madrid que madre mía, simplemente por enseñar que se ha roto una tubería. Hoy, ¿será que en Londres, será que en Barcelona, será que en Australia no se rompen tuberías? No, lo saca JR en su canal y es antimadridista. Cállate. Además, me hace mucha gracia que hay gente que siempre está ahí en la sombra, en la cueva, que nunca escribe, y justo cuando pasan estas cosas, venga, sale ahí a comentar, al igual que cuando las goteras, en la tormenta que cayó en Madrid la semana pasada, que no quiero volver a hablar. Oye, ¿qué tal, cuchufletos? Que no me estáis contando nada del verano. ¿Os vais por ahí? ¿Os vais a la playita? ¿Os quedáis en Madrid? ¿Os quedáis en vuestra casita? No me contáis nada. Bueno, vamos llegando al templo madridista, vamos llegando al mejor estadio del mundo, ya sabes. Siéntate, ponte cómodo, dale al like y suscríbete, a ver si llegamos a 85.000 seguidores, suscriptores, antes de que acabe la semana. Entrada prohibida, pero no os preocupéis porque siempre tiene soluciones JR, Nos asomamos antes de llegar al estadio, a esta zona de trabajo, donde ya sabéis que hace poquito vimos una pilotadora. A día de hoy vemos cómo han excavado toda esa zona, vemos cómo salen las esperas en ese lugar, justo ahí. Ahí vemos cómo colocar en la parte superior ese plástico para identificar ese material que se ha colocado ahí. Excavadora, movimiento de tierras, y la pilotadora que se ha ido de este lugar, imagino que la habrán colocado en Castellana. Mirad el estadio ahí al fondo, Y tenemos el edificio de Ruido Bernabéu ahí al fondo. Entrada magistral al Santiago Bernabéu. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo. Hoy martes 2 de julio del 2024. Lo dicho, ponte cómodo, que comenzamos. Algún día me va a dar algo, Esta introducción la tengo que fortalecer, porque es que esta introducción me cansa mucho. Ojo, 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 porque mirad lo que tenemos. Encendido de las pantallas en el fondo sur y en el lateral oeste también, ahí al fondo. A ver. Mira, estas imágenes ya estamos acostumbrados a verlas, sobre todo en la parte oeste del Estadio Santiago Bernabéu, pero lo que me llama la atención es en esta parte, porque creo que es la primera vez que yo veo con mis propios ojos, esos ojos verdecitos que tengo yo, es la primera vez que veo encendido en estas pantallas de las puertas. Ya sabéis que en la parte superior hay otra pantalla. Véase en este ejemplo, véase en esta imagen. Así que venga, se pone en verde ese coche que se lo ha saltado. Bueno, se ha saltado el semáforo, me refiero, no otra cosa.
y cruzamos. Voy a pasar directamente a ir al Montículo de Bélgica, que ya sabéis que está en este lugar de Castellana, así que no voy a pasar ni por la casilla de salida. Voy a venir aquí porque tenemos encendido en las pantallas. Lo dicho, es que aquí nunca sabes lo que puede suceder. Nunca sabes lo que puede suceder, mirad. Vamos a recorrer todas y cada una de las pantallas que tenemos en las puertas del lateral oeste. Esta imagen que bueno, que corresponde y conecta con las que vamos a ver ahora en la parte central. Mirad, ahí indica dónde está el museo. Lo pone en diferentes idiomas. Museum, museo. Ahí está, en inglés y en español. Justo en la parte central tenemos el escudo del Real Madrid. También plasman imágenes del vídeo del hipogeo y demás, que pone muchas veces el Real Madrid en esta ubicación. Y aquí a la izquierda también vamos a ver una animación que no estábamos acostumbrados a ver, yo creo que nunca lo hemos visto, y es que informa también de dónde está la tienda oficial del Real Madrid, que bueno, pues lo informa con una flechita hacia la izquierda, es decir, puedes ir por la derecha o por la izquierda, pero claro, para completar esas pantallas, mira, ves, allá a la derecha imágenes, un time lapse del Santiago Bernabéu, un día de partido, el hipogeo. Y aquí a la izquierda estoy esperando a ver si sale lo que había comentado antes para que lo veáis, pero no sale. Pero bueno, eso, como tiene diferentes animaciones, es por eso que aún no sale. Así que, mira, yo creo que es ahora. Ahora es cuando empieza a mostrar. No, tampoco. Mira, ahí lo tenéis, tienda oficial, y justo en la zona que corresponde de la puerta número 3, Official Store. Eso es lo que quería que vieseis. Y en las puertas más cercanas a la Torre C, igual. Ahí lo podéis ver. Encendido de las pantallas de las puertas. Imágenes que no habíamos visto hasta ahora. Sí habíamos visto la parte central, pero la verdad que una de las grandes novedades que aún no se había visto en el canal. Aquí, bueno, parece que están intentando trabajar en esta zona, en este suelo, pero parece que ocurre algo, y es que tampoco quiero sacarlo porque luego puede haber problemas, así que mejor no sacarlo. Bueno, ahí tenéis la fachada, en la parte superior tenéis estas estructuras que colocaron para hacer las pruebas correspondientes. No sabemos si después encima de estas estructuras colocarán las mismas letras o el escudo, veremos a ver, o simplemente son unas pruebas, son unas muestras para que la cúpula del Real Madrid pueda ver cuál les encaje más, si la de la derecha o la de la izquierda. De momento ya lleva aquí como 2 semanas y ya sabéis que aquí hemos sacado en el canal que por la noche están totalmente iluminadas. Nosotros seguimos avanzando. Bueno, pues novedad fresquita muy rica en el día de hoy, con el encendido de las pantallas. Al menos parecen pruebas, no sabemos si son definitivas o no esas imágenes que hemos visto. Y recuerdo que el día de ayer vimos el encendido también parcial de muchas de las pantallas, sobre todo también en el lateral este. ¿Os acordáis de esas imágenes en blanco que vimos en la zona de Padre Damián? Pues es posible que, claro, si están haciendo las pruebas, pues como era de esperar, ya hoy, por ejemplo, están con las imágenes, parece ser definitivas. Bueno, ahora que estoy avanzando, han apagado las pantallas centrales, las han apagado, así que están haciendo pruebas, no son las imágenes definitivas, pero la de los laterales sí están encendidas, siguen encendidas, y si seguimos recorriendo la parte baja de la estructura, vamos a entrar ya prácticamente en el fondo norte, y quiero que veáis también estas pantallas que están justo en el rincón de la Torre C, que también están encendidas, 2319, la 9 y demás contiguas que tenemos justo en ese lado están encendidas, así que muy buena noticia, muy buenos avances y muy buena señal. Venga, dejamos esta imagen
y nos vamos al fondo norte. Venga, 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 deja ese like, suscríbete aquí al canal para no perderte nada de lo que va sucediendo en las obras del Estadio Santiago Bernabéu, y de vez en cuando subimos aquí al canal un short de novedades fresquitas muy ricas del fútbol, de la actualidad deportiva, así que no te arrepentirás, ¿eh? Bueno, lo mismo que hemos visto en el lateral oeste, las pantallas encendidas de las puertas de acceso, aquí también en el fondo norte están encendidas, ahí lo podéis ver. La zona y el espacio de continuidad no está encendido, así que pues me pinta que todo ese material estará apagado cuando enciendan las pantallas. Ahí podéis ver cómo han ido demoliendo esa parte más cercana a los adoquines que han ido colocando, que han ido instalando en este lugar. Veremos a ver para qué es. A ver, plan 100, plan de emergencia. No entiendo nada, pero bueno, parece que han aprovechado ese listón, esa estructura de madera para colocarla en ese lugar. Ahí podéis ver cómo han puesto esta barra metálica, me imagino que para mostrar el límite de todo este lugar. Ojo, que están haciendo pruebas de sonido. Ah, claro, es que hoy teníamos un evento. Y ayer vimos cómo... A ver, ¿pasamos o no pasamos? Vale, estoy diciendo que esto... Ayer vimos cómo colocaban ese césped artificial. Así que es por eso que hay sonido en el interior. Además que muchísimo movimiento en toda esta zona. En la parte de la 23-19, ahí podéis ver cómo meten y sacan material cada 2×3. Tenemos una excavadora que creo que por el gancho, por el brazo de la excavadora, parece que están colocando más losas de granito. Parece, ¿eh? Sí, porque ahí está la ventosa, como digo yo, el útil donde, gracias a él, colocan todas esas losas de granito. Y seguimos avanzando, vemos también todas las puertas encendidas, al menos las pantallas de cada puerta, y en esta de aquí han abierto el protector porque están manipulando el interior. Ahí lo podéis ver, que para eso sirve el protector, para proteger las pantallas, y en el caso de que tengan que manipular, pues se puedan abrir fácilmente esas puertas. Bueno, poquito movimiento también en la parte central. Ahí lo podéis ver, llevamos ya toda esta semana sin ver mucho movimiento en esa zona, así que sin más dilación nos vamos a ir a la parte central, justo donde el restaurante José Luis, a ver lo que sucede en esa zona. Bueno, ya han colocado una excavadora en este lugar, mirad cómo empiezan los movimientos de tierra para preparar la zona y empezar a dejarlo como han hecho en este lugar. Ya vimos cómo colocaban los adoquines correspondientes. Aquí lo tenéis, así que dentro de poco imagino que ya veremos a trabajadores trabajando, valga la redundancia, en este lugar. Más hormigoneras, más trabajo en ese lugar, que ahora veremos. No os preocupéis, don't worry and be happy. Y vamos a ver justamente esa zona donde están manipulando esas pantallas de esta puerta de acceso, que parece que han quitado ese sector. Debe ser que daba algún tipo de fallo y lo han tenido que quitar. Ahí podéis ver ese sector en negro, así que están subsanando ese problema. Bueno, pues toda esa parte de ahí, que ya la conocéis, ya la sabéis, ya identificáis todo lo que han ido haciendo con la colocación de los adoquines, las losas de granito. Ya parece que han cesado, han terminado con esos trabajos, al menos en la parte central. Y aquí a la derecha, que ya se me olvidaba, ya se me pasaba, ayer vimos cómo colocaban las 3 primeras farolas en la acera de Rafael Salgado, justamente en la parte más cercana a la estructura del Santiago Bernabéu. Diferentes reuniones, encargados y jefes de obra que vienen a ver todos estos espacios, todos estos trabajos que están ejecutando en el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Y ahora que me estoy fijando, aquí hay un pedazo de crack, que por cierto creo que estaba más en la parte cercana a la Torre C en el día de ayer, y vemos como pica.
Y claro, en el día de ayer dije martillo eléctrico, pero efectivamente no es un martillo eléctrico. Tenemos al lado un compresor y el compresor suelta aire, entonces ese martillo es neumático. Así que te quiero dar las gracias desde aquí por apuntar ese trabajo. Ahí lo podéis ver, con el martillo neumático. Ahora lo veremos mucho mejor desde la torre D. Continuamos, mira qué bonito. Mira qué bonito. Bueno, pensaba que lo iba a ver mucho mejor desde aquí. Y entre la furgoneta, la hormigonera y la excavadora no veo, creo que no voy a ver nada desde esa ubicación. De todas formas, luego lo intento por si acaso. Pero bueno, ahí tenéis todos los trabajos que están ejecutando en esta parte más cercana a la torre D. Ya sabéis que colocaron las losas de granito. Estos días han estado trabajando. Joder, que si no me llego a quitar, me da con el toro, me da con las uñas. Y estoy en un paseo de peatones. No me lo puedo creer. Y anda que si te da con las uñas del toro, te avía, te hace mucha pupa. Bueno, ahí lo podéis ver. Mirad cómo han ido colocando los bordillos. También el remate final a la colocación de esas losas de granito. Y bueno, pues tampoco es que esté sucediendo nada extraordinario a diferencia de los otros días. Parece que están echando agua en la zona. Me imagino que para que asiente todo el material que han ido echando. Vamos a ver si desde el otro lado lo podemos ver mejor. Ah, es que está la hormigonera en este lado porque van a hormigonar, van a echar hormigón justo en esta zona, después de haber colocado esta gran tubería. Ahí podéis ver cómo han ido echando grava para completar todo este espacio. Y ahora a hormigonar, que por cierto tienen que continuar colocando más losas de granito en este lugar. No lo pueden dejar así, está totalmente incompleto. Y al fondo pues nada, lo que ya conocéis. Vamos a igualmente asomarnos por aquí para que veáis toda esta zona. Ahí podéis ver cómo están echando todo ese agua, toda esa parte central que hemos visto desde la otra ubicación, que es la que está prácticamente ya completa, y esas nuevas farolas que han ido colocando en esa parte más cercana a la torre C. Vamos a aguantar unos segundos hasta que echen el hormigón y nos vamos hacia Padre Damián. Ahí es donde están echando el hormigón. Ahora a esparcir y seguir con los trabajos. Venga, continuamos, nos vamos al lateral este. Aquí, sin embargo, no están encendidas las pantallas. Qué susto me he dado con la puerta. Aquí, sin embargo, no están encendidas las pantallas. Veremos a ver en la parte central, pero aquí de momento nada de nada. Bueno, pues claro síntoma de que están ahora mismo manipulando y con pruebas las pantallas. Ahí podéis ver como una de las trabajadoras está manipulando en ese lugar. Parece que justamente la carcasa, han abierto la carcasa de esa pantalla que tenemos justo ahí, y donde estábamos ya acostumbrados a ver el encendido de esas mini pantallas, esos mini LEDs colocados en la parte superior, pues que ponía tienda oficial del Real Madrid. Hoy, ahora mismo, no están encendidos. Así que pues están probando, están ajustando todas las pantallas de las puertas del Estadio Santiago Bernabéu. Así que nada, pantallas apagadas, seguimos avanzando. Mira, han puesto, ayer os acordáis que sacamos aquí en el canal cómo estaban quitando el cartel de Duki. Pues hoy han colocado al grande Carlos Alcaraz, Carlitos Alcaraz, el número 2 creo que actualmente en el tenis, con la marca del Pozo, que no paga publicidad aquí en el canal, no os penséis. Cada vez que paso por aquí lo pienso, pero no lo digo, y ahora lo voy a decir. Y es que qué elegancia tenemos en las praderas mágicas de la Plaza de Sagrados Corazones, qué bonito. Mira, vamos a meter el dispositivo como si estuvieseis entre las plantas y podáis apreciar la vegetación, la naturaleza que tenemos en el Estadio Santiago Bernabéu. Qué bonitas, ay Dios. Elegancia y señorío como el Real Madrid. Fachada este del Estadio Santiago Bernabéu, mirad cómo brilla, qué reluciente está, al igual que los trofeos
del Real Madrid, nada más y nada menos. Vamos a asomarnos para ver si vemos alguna novedad in the night en la zona. Pero fijaos como al final parece que se va a quedar así, esa fascia de la Plaza de Sagrados Corazones, ¿eh? Después de haberla pintado ya parece que con ese color se asemeja a la propia fachada del estadio. Parece hasta incluso lamas, ¿eh? Parece, a ver si consigo, ahí está. Parecen hasta incluso lamas, esas lamas que rodean y que envuelven el estadio Santiago Bernabéu. Las puertas aquí están completamente, bueno, las pantallas, quiero decir, están completamente apagadas. Faltan por colocar las de este espacio, de la puerta 62, así que imagino que hasta que no las coloquen, pues no procederán con las pruebas correspondientes. Ahora sí levantamos el dispositivo, dejamos el modo gran angular y continuamos hacia el fondo sur. Bueno, lo dicho, impresionante fachada del lateral este, la conocéis, la sabéis, pero nunca está de más sacarla aquí en el canal. Nada, pantallas totalmente apagadas, poco movimiento en la Plaza de Sagrados Corazones, prácticamente ya está completado al 100%, a falta de los remates finales. Y ahora sí que sí, no os pongáis nerviosos porque entramos en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu, última parada antes de acceder al interior. Bueno, pues ahí tenéis la zona donde han trabajado estos días. Ya han quitado los andamios, ya han quitado las plataformas y están procediendo a colocarlas justo en la parte contigua, a la derecha de nuestra imagen, de esta imagen que estoy plasmando en YouTube. Ahí podéis ver cómo están instalando, montando más bien los andamios en todo este lugar para proceder a pintar el interior, esa estructura del antiguo Santiago Bernabéu, como al igual que han hecho en este lado de aquí, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Seguimos avanzando, aquí también tenemos las pantallas completamente apagadas. Aquí parece que... ¿Os acordáis de esta zona? ¿Os acordáis de esta zona donde pasaban tantos camiones para sacar la arena del hipogeo? Qué tiempos aquellos, ¿eh? Y ahora aprovechamos también para sacar imágenes del interior. Parece que siguen habiendo estructuras del propio concierto, ese concierto que tuvimos el fin de semana pasado. Este fin de semana que actuó aquí Manuel Carrasco en el Santiago Bernabéu. Bueno, pues llegamos a la parte central de Concha Espina, avenida de Concha Espina, justo en la parte central del fondo sur. Parece que hoy podemos ver mucho mejor cómo van demoliendo el interior de la tienda, así que vamos a asomarnos hoy sin ningún impedimento en la visibilidad, porque parece que no hay camiones, por lo tanto vamos a asomarnos. Bueno, hasta incluso podemos desde aquí ver algo. A ver, tenemos una mini cargadora, bueno, tenemos dos, una mini cargadora y otra, sí, y otra mini cargadora, mirad qué pequeñita, qué pequeñita. Han puesto la mini cargadora estratégicamente para que no veamos el interior. Ya os lo digo, ya os lo digo. Nada, no podemos ver nada del interior en el día de hoy. Podemos ver ahí ladrillos que han puesto en ese lugar, pero a ver, vamos a cambiar de ubicación. Viva el Real Madrid y su escudo. A ver desde aquí. Go. Ah, es un compresor, ¿no? Es un compresor, imagino que para los martillos del interior, para demoler pues el techo, las paredes y demás estructuras que tengan que demoler. Venga, seguimos. Ojo, amigos, qué calor, Ojo, qué calor que hace. Qué calor que hace ahora mismo en Madrid capital. Bueno, ahí podéis ver cómo... ahí, saludando. Ahí podéis ver cómo están montando más andamios. ¿Os acordáis que en este lugar parecía que habían acabado, pero no han acabado? Tienen que seguir pintando el exterior, como ya han hecho en otros lugares, como ya han hecho en otros espacios, para disimularlo con ese colorcito. Mira, ese colorcito que tenemos ahí, para que no se vea tanto el interior. Así de claro, ya está, no hay más. Venga, con esta imagen nos despedimos del exterior y nos vamos al interior. Bueno, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Hoy martes 2 de julio del 2024. Comenzamos viendo toda esta zona del Skywalk
del fondo norte, justo en las viseras del paseo 360 grados que va a tener el Santiago Bernabéu, porque habrá que estar muy pendientes estos días / semanas, porque ya sabéis que el ruido aquí en el Estadio Santiago Bernabéu es un furor y está creando mucha sensación, y sobre todo a los vecinos, así que habrá que estar muy atentos a ver qué va ocurriendo con los trabajos que vayan ejecutando para la insonorización del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver cómo hasta incluso en el lado opuesto, en la zona del fondo sur, han colocado otra plataforma para ir empezando con los trabajos de insonorización. Bueno, pues tenemos las pantallas del videomarcador completamente encendidas. Hoy una imagen más peculiar, una imagen diferente a la que estamos acostumbrados a ver, y es que tenemos una graduación in the night. Bueno, pues también vimos en el día de ayer cómo empezaban a colocar los nuevos asientos en esos sectores más cercanos al lateral este. Mirad cómo han avanzado, ahí vemos cómo cogen fuerza los soportes para la colocación de los nuevos asientos en esos sectores ya centrales del segundo anfiteatro, este anillo del bowl, donde ya sabéis que han cambiado la huella, están cambiando la huella también en la zona del lateral oeste, así que dentro de muy poquito veremos también cómo dan esa imprimación en estas zonas y colocan los respectivos asientos, sí, fijos y abatibles. Ya los fijos y abatibles en el segundo anfiteatro del fondo sur. No podían faltar las imágenes del Sky Bar del Santiago Bernabéu, hoy demasiado tranquilo después de haber visto varias discotecas en los últimos días, esas últimas pruebas que están realizando en la estructura del Sky Bar en el lateral oeste. Bueno, demasiado tranquilo hasta que vino don Emilio Butragueño, Enhorabuena a todos les afortunados en la grabación del día de hoy, y más aún así si estás con Emilio Butragueño cara a cara, face to face, encima más aún si te lleva en volandas a recorrer la losa del terreno de juego del Estadio Santiago Bernabéu. Había gente que decía que la colocación de esas alfombras verdes, ese césped artificial que tenemos y que vimos en el día de ayer cómo colocaban, se van a quedar porque quieren dar una apariencia más bonita una vez que estén las bandejas en el interior. Veremos a ver si después de este evento dejan este césped artificial. Yo digo que no, simplemente lo han colocado de momento de forma provisional por el evento del día de hoy, estas graduaciones in the nights que se están celebrando en el mejor estadio del mundo, y siempre de la mano de don Emilio Butragueño, que no se va de vacaciones. ¿Para qué? Para satisfacer a todos los graduados en el día de hoy. Mirad qué bonito, con todas esas sillas. Imagino que esta tarde será, pues bueno, la celebración de este evento, de esta graduación, y es por eso que están haciendo pues algún tipo de ensayo o prueba general. Ahí podéis ver como todavía no está todo el tinglado, no están todos los dispositivos al 100%, simplemente están haciendo pruebas. Hasta incluso Emilio Butragueño pues también las hace para ver cómo celebrar el evento en la tarde de hoy. Y aquí podéis ver que no se ha desarmado, no se ha desmontado el escenario del todo. Mirad cómo han dejado al menos la base, la zona frontal y los laterales, lo han dejado para aprovechar el espacio, para aprovechar esta estructura y así poder celebrar el evento. Ya sabéis que este fin de semana tuvimos concierto, así que se está reciclando todo lo posible para el día de hoy. Imagino que el evento será en el día de hoy. Bueno, ahí podéis ver las salidas, lo he dicho, han reciclado también todos estos materiales, porque estas salidas también son de los propios eventos, los conciertos en este caso. Todo este material que está tapado, no sé si son mesas, son espacios o concesiones para algún tipo de bar, pero lo han tapado, es que no llego a observar bien qué es lo que hay en ese lugar. Seguimos viendo y analizando el lugar, ya la tapa del hipogeo totalmente cubierta, tapada, tanto del césped artificial como todas estas concesiones. Tienen pinta de concesiones, porque además cuando estaba dando la vuelta he visto muchísima furgoneta, muchísimo camión de diferentes empresas, de agua negra, agua verde y demás. Ya lo conocéis, ¿no? Para no decir la marca. Train your dreams, trabaja por tus sueños, entrena tus sueños. Ahí podéis ver uno de los lemas del día de hoy, de las graduaciones que se están celebrando, bueno, que se van a celebrar en el mejor estadio del mundo. Oye, qué guay, ¿eh? Es la primera vez que veo esto en el Estadio Santiago Bernabéu. Y esto es lo que hemos visto desde el exterior, no a esta persona, a este trabajador
en lo alto de esta estructura, sino que hemos visto esta misma estructura desde el exterior. ¿Os acordáis que hemos aprovechado uno de los espacios, uno de los huecos que había en el fondo sur para grabar el interior? Pues bien, este no es otra estructura, es otra estructura. Ahí podéis ver cómo están realizando... Hola, es que ha venido una niña. Ahí veis cómo están realizando pruebas en las pantallas del mismo escenario, y a ver si para esta tarde podemos conseguir, a ver si se celebra, por cierto, pues imágenes de la graduación del estadio. Justamente lo que estamos viendo ahora, pues a ver cómo desempeñan este nuevo evento de graduación, conciertos, futuros partidos de tenis, futuros partidos de rugby, futuros partidos de lo que sea, da igual, porque el Real Madrid lo tiene todo. Veremos a ver, porque ya sabéis, bueno, habrá gente que pregunte, ¿pero cuándo se van a celebrar partidos de tenis? Porque eso es lo que ofrecía el Real Madrid. A ver, paciencia, que es la madre de la ciencia, por favor, esperen un poco, porque todavía estamos en obras, aún no se han ejecutado todos los eventos que se tienen que ejecutar, así que tengamos paciencia. De momento, pues los conciertos, que además generan muchísimos, pero muchísimos ingresos en las arcas del Real Madrid, y también estos eventos de magnitud 0,1 en la escala de Richter, es decir, que tampoco son eventos muy importantes, pero poco a poco iremos viendo cómo se va ampliando tanto incluso el espacio de la losa del terreno de juego, hasta incluso también se irán ampliando los eventos en el Estadio Santiago Bernabéu, no solamente eventos de este tipo y tampoco conciertos, sino también partidos de tenis y demás. Bueno, el vídeo que ya conocéis y sabéis que hizo el Real Madrid para dar a conocer lo que se va a celebrar en el nuevo Bernabéu, claro, si el alcalde nos lo permite, porque ya sabéis que el alcalde es muy indio y va a hacer todo lo posible para no fastidiar mucho a la capital de España, pero sí al Real Madrid y al Santiago Bernabéu. Así que nada, mira, parece un ejército, ¿verdad? Parece que tenemos un ejército en la losa del terreno de juego, pero no, son sigas, no penséis lo contrario, el Real Madrid no está en guerra. Bueno, hasta aquí las novedades del exterior y del interior. Dale a like y suscríbete.